Hola amigos, estamos de nuevo aquí en otro podcast y hoy tengo a un invitado muy especial. Es un amigo que en realidad empezó como cliente y ahora es un buen amigo, Juan Pablo. Él se preocupa mucho por el cuidado del ambiente, de hecho su trabajo se refiere a eso. Pero también es un aficionado y quizás es un entusiasta más que aficionado de la movilidad personal eléctrica. Entonces, directamente empecemos a hablar con Juan Pablo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mario. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Sí, pues definitivamente yo creo que la movilidad eléctrica sí es un plus para el tema ambiental. Yo, de hecho, considero mucho este tema y he trabajado un poco en el tema ambiental. Entonces, utilizar un vehículo eléctrico para movilizarme, aparte de que es para mí, después de la oficina, salir en mi scooter eléctrico me relaja mucho. Además, pues estoy cuidando el ambiente y estoy siendo responsable con el ambiente, ¿no? Pero tú arrancaste con el tema del patinete ¿por la responsabilidad con el planeta o porque te llamaba la atención ir por donde no van los carros? Ya, es una buena pregunta. A mí me gustan las patinetas desde que soy muy pequeño. Mi abuelo les había comprado a mis tíos les decían patín del diablo. No sé si habías escuchado el patín del diablo. Entonces tenía un pedal atrás, ¿no? Sí. Y mi abuelo era muy aficionado al tema electrónico, tema eléctrico. Entonces, cuando se dañaba algo en la casa, mi abuelo era el que arreglaba las licuadoras, el que arreglaba las batidoras, no solo las de mi casa, sino las de el resto de la familia también. Entonces, dentro de esto que a mi abuelo yo creo que le gustaba mucho porque él, entiendo que él siempre quiso ser ingeniero eléctrico, pero en esa época sus padres le dijeron no, es mejor profesión que seas ingeniero agrónomo. Entonces estudió ingeniería y se dedicó a este tema en que le fue muy bien, ¿no? Pero a él siempre le gustó el tema eléctrico. Para resumirte un poco, como mi abuelo tenía un montón de motores, de abrillantadoras, de aspiradoras en la casa, yo un día este patín, imagínate, yo habré tenido unos 10, 12 años, yo le quise poner un motor de estas. Ya tenías la idea y me puse a pensar, ¿no?, en esto. Entonces dije, le voy a poner un motor. Después de esto, como vi, a mis tíos les gustaba mucho la mecánica, eran también aficionados de esto, y atrás, en la parte de atrás de la casa de mi abuela, tenía un garage lleno de herramientas, con todas las herramientas que te puedas imaginar. Y yo dije, pues aquí voy a tener las herramientas no me van a hacer falta. Ya tengo el taller, ya solo falta hacer. Y ya tengo el motor y todavía tengo ese patín del diablo, ¿no? Entonces, traté de ponerle el motor. Después me di cuenta que era un problema porque tenía que andar enchufado con una extensión donde me dé la extensión, claro. Que no funcionaba con baterías, era un motor de 120 voltios. Claro. Entonces, ahí se acabó el sueño, pero desde ahí, pues, es esta afición. O sea, ya le tenías ahí. Cuando viste los primeros eléctricos, me imaginaste, dijiste, por ahí va. Claro, me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Entonces, yo siempre he buscado comprarme algo que la inversión valga la pena. Entonces, comprarme algo que no sea tan robusto como para utilizarlo, que no tenga la batería suficiente, fue algo en lo que pensé también cuando me compré mi primer scooter eléctrico. Chévere. Y Juan Pablo, se compra un scooter y después vienen para acá, después de unos años, y, o sea, se lanzó directo al padre de todos los scooters. Claro, sí. Entonces ahora andas con un gran scooter, uno de los estrella, digamos así, porque son muy potentes y caminan muy bien, pero en realidad son ya un tema como de mayor responsabilidad, un aparato de esos, ¿no? Porque es ya poderoso. Claro. Bueno, yo la primera vez que me subí a un scooter eléctrico fue en la época de la pandemia. Ahí fue cuando yo pude probar un scooter eléctrico y me di cuenta que era muy distinto a lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque
el scooter que yo tuve fue un Segway, un GT Max. Y yo creo que es uno de los mejores scooters que ha tenido Segway, por lo que es súper robusto, y con ese, pues en la época de la pandemia yo asistía a las reuniones, que en esa época yo estaba trabajando en el centro histórico. Yo me iba del centro histórico hasta las oficinas, unas oficinas que quedan por el Parque Bicentenario. Ya. Entonces llegaba. Son 10 kilómetros más o menos. Sí, llegaba. Y 10 de vuelta. Llegaba a la reunión, le conectaba a mi scooter ahí, tenía la reunión y regresaba nuevamente en el scooter hasta el centro histórico. Entonces a mí me pareció un medio que después comencé a utilizarlo para todo lo que podía, y pues me resultó también incluso hasta como un vehículo accesorio que yo le podía guardar en la cajuela del auto. Y algunas veces por tráficos o por cosas, por distancia, es mucho más rápido moverte en eso. Entonces estacionas el auto, sacas tu scooter y te vas en el scooter a donde tengas que ir si estás. O sea, en realidad ahí se cumple el tema de la solución de la última milla, que dice en inglés, bueno, pero esa es la frase, ¿no? Estos son la solución de la última milla. Justamente es eso, los tramos cortos, y justo donde no tienes donde parquear, donde es más difícil acceder, te vas más bien en un patinete. Correcto, entonces después regresas, igual subes al auto y te regresas, ¿no es cierto? Esa quizás es una de las mejores alternativas para quienes viven fuera de la ciudad, porque deberían llegar a la periferia de la ciudad y moverse en la ciudad en el patín. Correcto. Y volverse después de todo el día de sus gestiones, bueno, no todo el día, ya volverse a su vivienda o algo así. Chévere. Ya hemos hablado en otros podcasts, en realidad, de estas ventajas del tema ambiental, ¿no? Del manejo de la movilidad personal eléctrica, y cuánto puedes evitarte en ruido, en consumo de combustible, en espacio para movilizarte dentro de la ciudad. Y entonces tú, que ya estudiaste y has desarrollado tu vida en este aspecto profesional, ¿qué nos puedes decir tu visión de el mismo patín, de un patinete? Sí, como yo les decía, para mí es hasta terapia subirme en mi scooter. Para mí es muy sencillo desplazarme a cualquier lado sin tener que preocuparme por un garaje o por dónde dejo el scooter. Tú le puedes enganchar en cualquier stand para raquear bicicletas y tranquilamente lo puedes dejar ahí. Entonces sí es una preocupación menos. Yo me di cuenta que era una preocupación menos, porque cuando yo andaba en el auto, yo pasaba, puede decirse que estresado, tensionado por el tráfico, por la distancia, por el tiempo que me tomaba dirigirme a un sitio. Entonces cuando yo me subí en un patinete eléctrico, yo ya no tuve ese problema. Entonces para mí terminó siendo una terapia, e incluso preferí dejar de usar el auto y comenzar más a utilizar mi scooter eléctrico. Ahora yo tengo un Segway GT1 que es otra cosa, ¿no? Es el mejor scooter en el que me he subido. Es como cambiarse de tener un auto común y corriente a subirte en un BMW o en un Mercedes-Benz. Sí, no es exageración, en realidad es así. O sea, la manera en que uno puede conversar con las otras personas al respecto es eso. Es como yo andaba en una bici y ahora ando en una moto, digamos. Es así la diferencia, ¿no? Exacto, así es totalmente. Entonces, el movilizarme pues terminó siendo una terapia que me ayudó a incluso a vivir más tranquilo, porque ya no tenía ese estrés de preocuparme de los tiempos, sobre todo el tráfico, los pitos, el ruido, a veces la mala onda que tiene la gente que anda por la vía. Ahora, al menos en la ciudad de Quito es bastante fácil movilizarte, porque hay varias ciclorrutas que hay a lo largo de la ciudad y se siguen expandiendo ventajosamente. Entonces eso permite que tú puedas cumplir o llegar a grandes tramos yendo por una ruta que es bastante segura. Entonces,
Eso es un poco, ¿no? Ahora ya conectándolo con el tema ambiental, pues a más de todos estos beneficios que ha provocado el utilizar un patinete eléctrico, también es un tema ambiental, ¿no? No tenemos emisiones de CO2 y tampoco contaminación de ruido. Entonces, sí, yo creo que es no solo, bueno, hablando en este tema de scooters, ya también el tema de movilidad en vehículos eléctricos también ya está tomando su empuje, ¿no? Entonces yo creo que sí es una tendencia que en algún punto la mayoría de autos van a migrar a tecnologías más amigables con el ambiente, como, bueno, vehículos eléctricos, desde un scooter hasta una pick-up o un SUV. Entonces sí, yo creo que es algo que tiene tendencia y que pues en varios países desarrollados la gente ya se moviliza en estos medios, ¿no? Son mucho más prácticos. Ok, en teoría tenemos esta idea de que el scooter es más eficiente y es menos dañino para la ciudad en este caso. De todas maneras, el scooter va a generar en el mediano o largo plazo residuos, por ejemplo, las llantas, ¿no? Y eventualmente con mayor tiempo las baterías. Entonces, ¿será que ya como ciudad tenemos políticas o ya estamos viendo para adelante para ver qué podemos hacer con los residuos y si podemos reciclar? ¿Qué podremos hacer con todo esto? Bueno, ventajosamente yo creo que aquí en Quito sí hay políticas para el tema de reciclaje, y aunque a veces no todos conozcan el tema de las políticas y qué se hace por el reciclaje, todos nosotros hemos visto a veces a estas personas que están en los contenedores separando los residuos que nosotros no separamos en casa. Ajá. Y que al final del día incluso a veces nosotros los vemos mal, pero ellos están haciendo un gran labor por el ambiente, por nosotros, además de que el tema de reciclaje es una economía que da de comer a muchas familias, ¿no es cierto? Y que muchas familias viven del reciclaje. Claro. Así como podemos reciclar una llanta, también todos los otros residuos que se generan, ¿no? Desde residuos comunes, como orgánicos, PETs, papel, plástico, cartón, que a veces nosotros decimos, ponemos en el contenedor o en la bolsa de basura en el horario de recolección, que a veces tampoco ni siquiera cumplimos, ¿no? Eso. Ajá. Entonces, decimos, todo va al mismo, yo lo he escuchado muy vulgarmente, que dicen, todo va al mismo hueco, ¿no? Así es de haber escuchado que dicen, pero en realidad hay una forma en la que nosotros podemos ser responsables con lo que estamos, ¿no es cierto? Primero uno es separando los residuos. Claro. Que muy pocos lo hacen, pero esa es una forma en la que nosotros... Pero estamos aprendiendo, ¿sabes? Sí, yo creo que estamos aprendiendo. Hubo una iniciativa del municipio hace algún tiempo, ya algunos años, en donde empezábamos ya a separar las basuras, digamos, de la casa. Teníamos que separar el papel, teníamos que separar las botellas, teníamos que separar lo orgánico, pero no caminó más, no sé, no siguió. Creo que era muy complicado a la final llevar eso, porque que 1, 2, no sé, el 5% de la población haya hecho caso y el 95% no te permite, me imagino, manejar decentemente eso. Claro. Pero de todas maneras, sí hemos aprendido y hay otras iniciativas privadas. Tú ves lo que hace esta cadena bien grande, Supermaxi, con su espacio en todos, ahora están ya en todos, empezaron en uno de los Supermaxis y ahora tienen en todos su espacio para ir y dejar las cosas separadas. Se supone que te dan puntos y bueno, te beneficiarán o no, no sé. No he sido beneficiario de eso, pero existe. Entonces vamos caminando. Yo sí creo que vamos empezando a tener conciencia y a empezar a buscar las maneras. Yo veo, y como tú dices, que hay gente que vive de esto, sí, en el barrio donde está el showroom que tenemos. Todas las semanas pasan 2 o 3 tardes, el mismo día que pasa la basura, pasan los recicladores. Y supongo que sí funciona como un negocio, porque
Yo recuerdo que antes pasaba el reciclador una persona a pie con su bolsita y ahora ya pasan en sus motitos con su tráiler atrás y van recogiendo cartones y papeles y cosas. Y de hecho nosotros, como tenemos también como desechos de los patinetes las cajas, les vamos entregando las cajas que no se llevaron los clientes, digamos, que abrieron aquí el patín y se llevaron solo el patín. Las cajas vamos entregándoles a ellos también. O sea que ya empieza a haber una dinámica de reciclado. Exactamente lo que tú haces es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Yo les contaba de estas personas que son los recicladores de base, así se les llama técnicamente. Entonces, los recicladores de base, pues tenemos recicladores desde personas que reciclan el aceite quemado de los autos, hasta personas que reciclan PETs, papel, cartón. Hay una iniciativa súper interesante que es una iniciativa sin fines de lucro, ¿no? Es una aplicación, es una app que se llama Recibesi. Si quieren descargarla, está disponible para... Buenazo. Recibesi. Recibesi, ¿no es Le cierto? vamos a poner en texto entonces para que lo vean ahí. Entonces esta aplicación, esta app Recibesi, que como les digo es una iniciativa sin fines de lucro, lo que busca es conectar a las personas con los recicladores. Entonces tú te ubicas en la aplicación en tu sector y ahí te van a aparecer unos puntos donde te dicen aquí por aquí pasa el reciclador tal, el reciclador cual, ¿no es cierto? Tú le picas en el reciclador y ahí te va a decir los residuos que él recoge. Entonces tú sí tienes... Y le puedes contactar. Exactamente. Tú tienes el número de teléfono, el cual le puedes llamar y decirle, mire, tengo plástico, tengo papel, tengo cartón, tengo botellas de vidrio, todo se recicla, ¿no? Y la persona, tú coordinas, va a tu casa, retira el residuo y se lleva. Entonces tú con eso garantizas, primero, que ese residuo va a tener un tratamiento apropiado y que se va a reciclar. Que es bestial, pues saber que no va a terminar enterrado, como decía, correcto, en algún lado, sino que va a tener una nueva vida. Exacto. Y eso es algo que lo podemos hacer todos, ¿no? Con esta app, que es una herramienta digital que se creó sin fines de lucro para que las personas puedan hacer uso. Lastimosamente, muy poco sabemos de este tipo de iniciativas que ayudan al ambiente. Claro. Entonces tú contactas al reciclador, el reciclador va y se lleva el residuo, ¿no es cierto? De la misma forma hay recicladores que se encargan de gestionar el resto de residuos. Y pues todo esto se lo puede coordinar a través de, en este caso, el órgano que dicta las políticas en el Distrito Metropolitano, las políticas ambientales, que es la Secretaría de Ambiente. Entonces ahí pueden visitar el sitio web de la Secretaría de Ambiente, que es ambiente.quito.gov.es. Entonces yo tengo que hacer aquí un punto aparte, es que yo debería ya contactar porque ya mismo, yo estoy desde el 2020, supongo que ya mismo voy a empezar a tener clientes que me van a llamar y me van a decir qué hago con la batería. Eso es un súper buen punto. Aquí yo creo que en Ecuador todavía no tenemos la tecnología para poder hacer un verdadero reciclaje, ¿no? Gestionar baterías de litio. Yo he visto que, por ejemplo, China ya está muy avanzado en el tema de reciclaje de baterías de litio, Estados Unidos igual. Países de Europa como Alemania ya también tienen sus mecanismos para gestionar las baterías de litio, pero todavía aquí en Ecuador no tenemos un gestor que se encargue de esos residuos. Al menos yo no lo conozco, ¿no? Pero sería claro, en un punto vamos a llegar a necesitar alguna entidad que se encargue de hacer gestión de este tipo de residuos. Yo viendo cómo es esto de la nueva tecnología de la movilidad eléctrica, yo pienso que tenemos que ir quemando etapas. Entonces, evidentemente yo supongo que a nadie le va a interesar, bueno, no sé qué tal que si hay alguna oficina o alguien, una empresa que ya esté reciclando y estamos nosotros pecando de no saber. Pero en todo caso, lo que pienso es que una empresa que va a reciclar todo lo que es baterías necesita, me imagino, una masa crítica como para que sea negocio. Y mientras sean poquitos, nadie se va a interesar. Pero en la medida en que haya más personas que estén en esto o que estemos en esto y que luego necesitemos cambiar baterías y ya se necesita un reciclaje
de una, no sé, de un volumen más o menos interesante, ya va a haber alguien que diga, yo me hago cargo porque sé que voy a sacar dinero de ese, de hacer ese reciclaje. Claro, mientras tanto, mientras no tenemos, o al menos, bueno, hay que investigar un poco si existe alguno aquí. Yo, de lo que he investigado, no he encontrado algún reciclador se encargue de eso, pero lo más responsable que podemos hacer es mantener esas baterías guardadas hasta que alguien las pueda reciclar, porque si nosotros las disponemos como cualquier otro residuo, como una basura, y mandamos en el... eso va a ir al relleno sanitario, y eso es un problema al final que termina siendo un problema de contaminación que va a tener que encargarse. Pero uno debería ser el que diga, no, más bien les guardo, les tengo aquí, hasta que tengamos alguien que procese. Correcto. Y ahora lo más responsable que podemos hacer es pues tratar de disponer los recursos, más bien los residuos que nosotros generemos, en contenedores diferenciados como los que nos hablabas, ¿no? Los que existen en esa cadena de supermercados, o también el municipio de Quito tiene algunos contenedores contenedores diferenciados que me parece que están en las administraciones zonales. Ahí hay contenedores diferenciados. Esta aplicación que yo te digo que se llama Recibes, que me parece fabuloso, ¿sabes? O sea, porque otra cosa es lo interesante que es saber que hay gente que puede vivir y vivir decentemente, pues. O sea, no es el reciclador que yo me acuerdo que veíamos en Zambisa, cuando se botaba ya la basura y uno pasaba y se veía gente que estaba en súper malas condiciones, y niños y todos trabajando ahí, los olores que se tiene. Y ahora, en cambio, tú ves, como te contaba, o sea, la gente que pasa por los barrios, que tiene ya, se ve que es otra calidad de vida, ¿no? Y que está trabajando de la basura, finalmente, los desechos, pero los trabaja de otra forma. Y qué bestial que puedan vivir de eso. Claro, ¿no? Y como les digo, el tema de los residuos es una economía. Hay algunos puntos en la ciudad donde se acopia ya la gran cantidad de residuos, ¿no? ¿Dónde llevan estos recicladores? Llevan a unos espacios que se llaman CEGAMs. Así se llaman. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos de estos CEGAMs. Entonces ahí se acopia todos estos residuos, y entiendo que ahí se pesan, ¿no es cierto? Y dependiendo del peso, eso tiene un precio. Ya hay una tabla de precios que es estandarizada, y con eso pues es el precio como oficial, para que no se especule mucho el tema de precios. O sea, y hay varias empresas que se encargan del reciclaje también, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una economía que alimenta familias, y que hay empresas también que hacen reciclaje, ¿no? Yo conocí porque mi papá, en algún punto, cuando construyó una casa, él, mientras estaba investigando materiales, él no quería la típica teja que había, porque siempre está sujeta a que se pueda romper, ¿no? Tenemos una casa que es en Guayabamba y tenemos árboles de aguacate que podían caer en el techo, podían quebrar la teja, entonces él buscaba otro material. Y dentro de pues toda esta búsqueda que mi papá hizo, se encontró unas tejas grandes, ¿no? Más o menos eran de unos 50 por 1 metro, que eran de plástico reciclado. Y pues le encantaron porque tú podías pisar sobre la teja, y la teja ni siquiera se movía, ¿no? Súper rígidas, y todo con material reciclado. Entonces mi papá compró y puso el techo de la casa con este material. Entonces, aparte de ser una economía, hay productos que son muy buenos hechos con material de reciclaje. No sé si has visto, hay ahora unos pads también que son de caucho, que lo hacen de las llantas recicladas. He visto que hay empresas que trabajan, que gestionan el caucho, ¿no? Y generan algunas otras cosas que son súper interesantes para poderlas utilizar, y de muy buena calidad, y todo es con material reciclado. Súper. Es bueno, así que abramos la mente a estas otras cosas, o a estos beneficios que tiene el estar pendiente, un poquito pendiente de lo que tú puedas hacer con los residuos de tu casa o de tu trabajo. Súper. Definitivamente es un cambio cultural, ¿no? Que se va a ir dando poco a poco. Definitivamente también pues es algo que los cambios no son sencillos, ¿no? Pero si uno tiene un poco de preocupación, al menos yo tengo una hija, y a mí sí me preocupa el planeta en el que va a vivir.
Quizá hay personas que no tienen hijos y que no tienen esa empatía conmigo, pero yo sí me puse a pensar en eso, ¿no? Ahora generamos tantos residuos, las cosas vienen empacadas en un cartón y dentro del cartón encuentras 2 bolsas más. ¿Y qué pasa con todos esos residuos, ¿no? Que al final, si tú compras comida, ¿no es cierto? Te viene en la bolsa de papel y adentro te viene la comida en otro cartón o en otro empaque más. ¿Qué hacemos con eso, no? Sí, hay un montón. Es impresionante la cantidad de residuos que quedan de pedir comida en cualquier restaurante. Y entonces, que llegue cuando está elaborado, porque te llega cada cosa en tu paquete separado. Solo ahí nomás, ¿cuánto estamos haciendo de residuos? Es una locura. Entonces el tema del reciclaje definitivamente es algo que debería importarnos a todos porque es una preocupación. Es una preocupación que la deberíamos tener todos. Es un cambio cultural que, como te digo, yo pienso que va a ir evolucionando. Súper. Y ¿sabes qué me gusta? Que esto que estamos haciendo, estos podcasts, ojalá puedan servir justo para empezar a mostrar que podemos hacer un cambio, aunque sea chiquito, pero podemos empezar a hacer un cambio. Y a la larga eso también nos beneficia. Eso me parece súper chévere, que nos beneficia a todos. Y ya como para cerrar, te voy a hacer una pregunta que me tienes que responder así de rapidísimo. Cuando vas en patín, ¿vas con casco o sin casco? Por supuesto con casco, siempre. Por supuesto con casco. Alguna vez me preguntaron eso y yo les dije, ¿qué precio tiene tu cabeza, no? Ajá. Si te caes y te pegas en la cabeza, estar puesto un casco, exacto, te puede salvar la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si ustedes en algún momento han visto un accidente de tránsito entre un motociclista y un auto, lo primero que sale volando es el casco cuando no está bien ajustado. Ese es otro detalle, ¿sabes? Que mucha gente usa, pero no correctamente, no se pone correctamente un casco. Correcto, y lo usan porque están cuidándose de que en algún momento no vayan a recibir una multa. De la sanción y no de la vida. Pero un casco mal ajustado es como no andar con casco. Ajá. Entonces, bueno, yo tengo esa buena costumbre porque también manejo moto. Ajá. Y bueno, desde ahí yo siempre utilizo casco. De hecho, me encantan los cascos. Tengo una colección de como 11 cascos en mi casa. Yeah. Tengo una pared donde tengo colgados varios cascos de diferentes modelos. Me encantan los cascos. Bestial. Entonces, además de que me gustan, pues es súper importante que estemos conscientes que si el casco no está bien ajustado, pues no sirve de nada. Lo primero que te digo, en un accidente sale volando el casco. Yo tuve una mala experiencia cuando tuve un accidente en moto. Yeah. Y pues cuando uno está ya a punto de tener el accidente, ya eso pasa en milésimas de segundo, ¿no? Todo lo que pasa ahí. Pero cuando caí, yo sentí que mi cabeza rebotó contra el asfalto unas 5 veces. ¡Qué bestia! Pues así, sí, o sea, caí de lado, por supuesto me caí de hombro primero. Después caí en mi cadera y después mi cabeza rebotó 5 veces contra el asfalto. Si yo no hubiese estado bien puesto el casco, yo me hubiese pegado en la cabeza y no sé qué hubiese pasado conmigo, ¿no? Entonces el casco me salvó. Me salvó en ese accidente, pues, y lo que les puedo recomendar a todos es que si se ponen casco, que se lo ajusten bien, porque si estás con un casco mal ajustado es igual que estar sin casco. Y verás, y te voy a decir una cosa porque a mí me ha pasado y tengo que hacer un mea culpa. Y cuando uno va aquí nomás, o sea, 2 cuadritas nomás son, y te vas sin el casco. Y creo que ese es un error tenaz, porque solo el hecho de que salgas ya con el aparato ya debería ser ya una ley tuya, no necesariamente porque te multes, sino una ley tuya. Si es que voy a montar este aparato, ya me tengo que poner el casco, tengo que salir puesto el casco. Sí, eso es algo muy de nuestra cultura, ¿no? No nos ha de pasar nada, sabemos decir siempre. No ha de pasar, no ha de ser. Ajá. Siempre pensamos así, ¿no? Pero este es un tema de responsabilidad de uno. Claro. Y bueno, vuelvo nomás a este tema, ¿no? Cuando uno es padre, uno siempre quiere darle a sus hijos un buen ejemplo. Ajá. Entonces siempre bien puesto el casco. Claro.
siempre con cascos y sobre todo por uno primero, ¿no es cierto? Y porque es muy peligroso tener cualquier tipo de caída. A veces la caída más tonta es la más grave. Exacto. Si la gente se cae caminando por un tropezón o alguna cosa, pues, o sea, no puede ser que no te pase nunca nada si vas en un aparato de 2 ruedas. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Chévere. Y lo último, Juan Pablo, es... quería hacer una relación de tiempo. Por ejemplo, tú me dices que te encanta ir en tu patín y todo esto, que usas ciclovías también. Pero ¿has hecho una relación del tiempo que te toma ir de tu casa a tu trabajo y viceversa en carro versus el patín? Claro que sí. Por ejemplo, yo vivo al norte de Quito, más o menos por el sector de la Brasil. Yo en auto, desde el centro histórico hasta ahí, puedo llegar a hacer hasta 1 hora 45 en hora pico. ¡Qué bestia! En el scooter hago 45 minutos máximo, 30-45 minutos máximo. Yendo a una velocidad razonable. Ahora tengo un scooter que me puede dar hasta 60 kilómetros por hora. Ajá. Pero a una velocidad razonable entre 20 y 30 kilómetros por hora puedo, y llego tranquilo, llego seguro y desestresado a la casa. Ya. ¿Y buscas las ciclovías justamente por para supuesto, caminar? Sí, es muy seguro ir por las ciclovías. Ajá. Trato de no desviarme de las ciclovías. Ventajosamente en el trayecto que hago hay ciclovías de principio a fin, entonces no tengo ningún problema de ese tipo. Te voy a preguntar algo que yo veo casi en cada semáforo. Parece que yo fuera el bicho raro porque me quedo en el semáforo esperando que cambie a verde, o que cambie el de la ciclovía, el semaforito de la bicicleta verde, que cambie. Y yo parezco el bicho raro respecto de casi la mayoría. O sea, no puedo decir todos, por supuesto, pero hay muchos que, no sé, para ellos está pintado el semáforo, o tienen, no sé, ¿qué creerán que tienen, que no respetan un semáforo? Sí, lamentablemente yo creo que no creo que seas un bicho raro, más bien yo creo que eres una persona muy responsable y consciente de tu vida. Pasarte un semáforo en rojo, tú no sabes, tú eres 100% vulnerable en un scooter eléctrico en la vía, entonces el no esperar, igual en una bicicleta, ¿no? El no esperar pues puede correr riesgo tu vida. Claro. No sabemos, hay muchos conductores imprudentes que hasta incluso invaden la ciclovía, yo he visto que invaden la ciclovía. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es respetar las señales de tránsito. Claro, porque no suma demasiado el ser respetuoso de las señales. O sea, también te voy a contar, y justo con uno de los superpoderosos de scooters. Yo estaba yendo en ciclovía por la Amazonas, desde más o menos Plaza de Toros hasta La Patria. Pero como te digo, yo voy responsable frenando, me coge el semáforo, paro. Me coge el semáforo, paro. Pero estaba con este scooter potente, iba eventualmente donde no había otros ciclistas, sí le apreté, sí llegaba a 50 kilómetros por hora, gallazo, llegaba al semáforo, frenaba y me encuentro con un Xiaomi de un chico. Se puso al lado mío. Cambia el semáforo, yo arranco, le dejé atrás, el siguiente semáforo paro y al minuto, el de nuevo el Xiaomi al lado mío. Y así fuimos todo el trayecto. Nunca más fui rápido, no vale la pena. Haces exactamente lo mismo a 25, 30 que a 50. Correcto. Y sabes que me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Me ha pasado exactamente lo mismo, pero al final en el semáforo nos seguimos viendo la cara. Exacto. Sí. Entonces no tiene sentido ir más rápido porque al final vas a tener que retenerte en un semáforo y esperar a que cambie de color. Y hasta eso ya te encuentras con el resto de compañeros de scooter, bicicletas que están rodando. Aquí hay un tema súper interesante que quiero contarles y es la última anécdota que les voy a contar. Ustedes recuerdan, y seguro recuerdan, esta trágica parte de la ciudad, al menos aquí en Quito, en la que unos delincuentes irrumpieron en un canal de televisión, ¿no? Ya. ¿Recuerdas ese día, Mario? Ajá.
y que la ciudad se volvió un caos. Sí, sí, sí. De hecho, yo estaba en mi lugar de trabajo y nos dijeron, no sabemos qué va a pasar, ahí ya sabes, ¿no? Ajá. Que va a haber coches bomba, y fue un estado de pánico que sí, horrible, ciudad, horrible, ¿no? Porque todos teníamos como que transpirábamos miedo, o sea, era una cosa así de todo el mundo con histeria. Correcto, entonces todos entramos en un estado de pánico porque fue algo que nunca habíamos visto antes. Entonces todos salieron desesperados de sus casas a ver a sus hijos. Uh-huh. Salieron de la oficina. En esa época yo estaba en una oficina que quedaba en la República del Salvador. Yeah. Yo en scooter. Me subí en mi scooter y en 20 minutos estuve en mi casa. Uh-huh. Tuve compañeros de trabajo que, bueno, eran como las 3 de la tarde, llegaron 9 de la noche a sus casas. Otros se demoraron mínimo 2 horas hasta llegar a sus casas porque todos hicieron lo mismo, todos salieron al mismo tiempo. Ajá. Y las vías estaban colapsadas. Claro. Entonces yo en mi vehículo eléctrico no tuve tráfico y llegué, como les digo, en 20 minutos estuve ya en mi casa. Es otra de las anécdotas buenas que tengo y que en realidad me alegró haber decidido utilizar este tipo de movilidad en esos momentos de la historia del país. Bueno, sí, tenaz. Pero lindo que tengas esta cuestión positiva también. Súper. Sí, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo. Les agradezco el tiempo que se han tomado en escucharnos. Espero que les sirva de algún modo todo lo que estamos hablando y pronto tendremos otro tema. Ya estoy preparando por ahí alguna cosita. Muchísimas gracias, Mario. Qué lindo espacio. Y bueno, ahí les invito un poco a comenzar a tener esa conciencia ambiental, a preocuparse, ¿no?, de este tema ambiental que quizá ahora no es un problema, pero es muy probable que si no hacemos nada eso va a ser un problema que tengamos que tratar, que tengamos que hacer, ¿no?, y que tengamos que ya no ser proactivos, sino reactivos. Entonces yo les invito a todas las personas que nos han visto, pues comiencen a ver de qué forma podemos ayudar al planeta con el tema del reciclaje. Súper. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Que te vaya muy bien. Gracias, Mario. Chao. Chao.